Libro de los Romanos, capítulo número 5. Y antes de leer la palabra, oramos al Señor. Padre, le damos gracias por el privilegio que nos concede de poder congregarnos, de poder, Señor, exaltar su nombre. Y ahora le suplicamos que sea propicio a cada necesidad que hay en medio de su pueblo. Señor, intercedemos por la salud de Anaí Rodríguez, suplicándole, Padre eterno, que usted se glorifique en el nombre de Jesús de Nazaret. Así también, Señor, intercedemos por la restauración, Señor, de la salud de las hermanas que han sido intervenidas quirúrgicamente. Intercedemos, Señor, por la hermana Yajaira Matamoros. Intercedemos por Dinora Irias. Intercedemos por Juana Bautista Flores Rivera. Intercedemos por Marisela Flores, Señor. Por Aida del Carmen Cruz, suplicándole, Padre eterno, que la obra que usted ha empezado en ellas la perfeccione. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ponemos en sus manos los que adolecen de insuficiencia renal. Intercedemos por Roberto Aguirre. Intercedemos por José Vaca. Intercedemos, Señor, por Flor de María Genao, suplicándole, Señor, que usted esté renovando sus riñones en el nombre de Jesús de Nazaret. Pues para usted no hay nada imposible, pues usted es hacedor de maravillas. Ponemos en sus manos los que adolecen de diabetes tipo 2, Señor, resistencia a la insulina, que usted se glorifique en cada vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Los que adolecen de presión arterial, Señor, hoy los ponemos en sus manos creyendo que usted está obrando en favor de cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, intercedemos por cada uno de aquellos que atraviesan situaciones duras y difíciles, que usted esté consolando, fortaleciendo, sustentando para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús. Así también, Señor, le suplicamos que sea su Espíritu Santo quien esté ministrando nuestras vidas a través de su palabra. En el nombre de Jesús, por quien le damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo número 5 y leemos el versículo número 12. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, hasta la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, hermana. A la luz de este versículo, hoy abordaremos la doctrina de la depravación total. Dicho de otra manera, la incapacidad total del ser humano. Y la porción que hemos leído nos dice que el primer pecado trajo la ruina moral de la raza y que la muerte es universal. Todos mueren, mueren los niños, mueren los jóvenes, adultos, ancianos, mueren los creyentes como los incrédulos, debido a un efecto universal. Y si existe ese efecto universal, debe de haber una causa universal. Y la causa universal es
el pecado. Pero esta condición universal tuvo una causa que trajo consecuencias duras a toda la raza humana. El libro de Génesis, en el capítulo número 1 y en el versículo número 27, dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Cuando dice la palabra que los creó a su imagen, está hablando a su imagen moral. Está hablando de inocencia. Está hablando de santidad. Por eso se le llama dispensación. Teológicamente, una dispensación es un periodo en el cual el ser humano es probado. Y por eso el versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En ese momento había una dispensación, y era la dispensación de la inocencia. El ser humano era inocente y por lo tanto era santo, moralmente a la imagen de Dios. Y Dios establece un pacto con el hombre, y es el pacto edénico, es decir, el pacto en el Edén. Y por eso dice la palabra de Dios en el capítulo número 2 y versículo número 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardare. Acá está estableciendo el pacto edénico, pero ese pacto edénico en el huerto contiene cierta responsabilidad. Primero, poblar la tierra, sujetar la tierra para su provecho, tener dominio sobre la creación animal, comer hierbas y frutas, labrar y cuidar el huerto, abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque la responsabilidad de él es que si no obedecía, iba a morir. Quiere decir que en ese pacto, en esa dispensación, la prueba era que el hombre obedeciera a Dios, creado en una inocencia, con una perspectiva de eternidad, sin pecado,
Pero el hombre no superó la prueba. Y al no superar la prueba, entonces transgredió la voluntad de Dios y pecó el hombre. Y cuando pecó, entró el pecado y con el pecado la muerte. Y por lo tanto, todo ser humano iba a morir. Por eso, cuando Dios establece un juicio y dice la palabra en el capítulo 3, verso 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y dice la palabra de Dios: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, el hombre había caído ya en una condición de castigo y ahora pasaba de la dispensación de la inocencia a la dispensación de la conciencia. Y cuando hablamos de conciencia, quiere decir con conocimiento. Entonces ahora ya no iba a haber el pacto del Edén, sino el pacto adámico, el pacto con Adán. Ahora estaba sometido a una prueba. Y la prueba ya no era la obediencia, porque ya había desobedecido. Ahora la prueba a la que estaba sometido el hombre era que, dado que ya sabía lo bueno y lo malo, ahora él tenía que hacer lo bueno. Pero debido al pecado, en la dispensación de la conciencia y en el pacto adámico, vuelve a fallar. Y vuelve a fallar por su naturaleza caída. Entonces, es aquí donde entra la depravación total o la incapacidad total del hombre para hacer lo bueno. Porque el hombre ya no podía, por el pecado que había en él, el hombre siempre iba a elegir lo malo. Ya no podía elegir lo bueno, porque esa era la prueba a la que Dios ahora había sometido al hombre. Dado que el hombre está en la dispensación de la conciencia y bajo el pacto adámico, ahora Adán tenía que hacer lo correcto. Pero debido al pecado, su naturaleza era corruptible y por lo tanto el hombre siempre elige lo malo. Por eso algunos dicen que Dios nos ha dado libre albedrío, pero eso no es cierto. No es cierto, porque el hombre es un hombre incapaz de hacer lo bueno. Hay bueno relativo, porque puede ser bueno a los ojos del hombre, porque usted puede estar pensando, no, porque hay hombres altruistas, hay hombres que hacen el bien, pero esas obras de esos hombres delante de Dios no
aplican por su santidad, a menos que el hombre sea regenerado por la poderosa combinación de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Por eso el hombre en su estado natural no puede hacer lo bueno. Siempre va a hacer lo malo. Y dice la palabra de Dios en este libro de Génesis, en el capítulo número 6, versículo número 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cuando habla de arrepentirse, la palabra significa cambiar su forma de pensar, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. Dios es soberano, y lo que Él está diciendo, que está cambiando su forma de pensar conforme a la depravación total del ser humano debido al pecado, y por eso es que estableció un juicio cuando vino el diluvio, que iban a ser salvos aquellos que se arrepintieran, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que el hombre se arrepienta, pero dice que solamente entraron 8 a la arca. Los demás estaban réprobos. En ese sentido, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo número 3, dice, versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, el hombre en su estado natural es un hombre incapaz de hacer lo bueno. Siempre va a elegir lo malo. Entonces, decíamos que los alturistas que no son regenerados no alcanza sus acciones a la norma de Dios para que sean buenas obras. El libro de Isaías en el capítulo 59 nos aclara ese concepto. Dice la palabra de Dios, versículo número 6. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras
serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Es decir, el hombre no regenerado puede hacer obras que parecen buenas a los ojos del mundo, pero no alcanzan la norma exigida por Dios. ¿Y cuál es la norma que Dios exige para que una acción sea del beneplácito de Dios? Exige que el ser humano se haya arrepentido de su vana manera de vivir por medio de la regeneración a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Nacer de nuevo. Por eso una persona que no ha nacido de nuevo es una persona incapaz de poder alcanzar la salvación por sus propios méritos, pues todo lo que hace es malo y no puede hacer lo bueno. La inclinación hacia lo malo se genera desde que es concebido el ser humano. Usted ve un bebé, un niño, el niño lo tiene la mamá, lo tiene en sus brazos, y de repente el niño empieza a golpear a la mamá. ¿Por qué? ¿Quién le ha enseñado al niño que haga eso? Nadie. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que debido a la desobediencia del hombre que fue puesto en el jardín del Edén, el pecado entró al mundo. Y al entrar el pecado, entró la enfermedad, entró la miseria, entró el dolor, entró el pecado. Y por eso no hay edad para el hombre no regenerado. La edad no puede borrar la culpa. El Salmo número 51 nos dice la palabra de Dios, Salmo 51, versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58, 3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, el hombre no puede hacer lo bueno. Por eso su naturaleza lo imposibilita para hacer el bien. Un hombre que no es regenerado no puede hacer lo bueno, porque está imposibilitado por el pecado. Entonces, si está imposibilitado por el pecado, entonces la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo nos atestigua. Mateo capítulo número 7, dice la Escritura: versículo número 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por eso, el hombre no regenerado no puede hacer lo bueno. El Evangelio según San Juan,
en el capítulo número 15, dice la palabra de Dios, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando dice nada podéis hacer, se está refiriendo a esta condición, a la condición de la incapacidad total del ser humano o la depravación total del ser humano para poder hacer lo bueno. No puede, porque su naturaleza está inclinada solamente al mal y al mal. Por lo tanto, no puede hacer nada, aunque tenga un aspecto de piedad, porque hay trigo y hay cizaña, pero las cizañas se parecen mucho al trigo. ¿Y quién lo sabe? Solo el Señor. Pero dice, por sus frutos los conoceréis. Pero lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que el hombre no puede hacer lo bueno. Romanos, en el capítulo 8, dice la palabra de Dios: versículo número 7. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La mente carnal no puede sujetarse a la ley de Dios, porque su naturaleza no le permite. Es como que un pez en la pecera está en su ambiente, lo sacan de la pecera, no puede vivir fuera de la pecera, se muere. Por eso, cuando la palabra de Dios dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No se sujeta, pero ¿por qué no se sujeta? Porque no puede. Usted conoce muchos testimonios que se han vivido dentro de la congregación, pero si era un hermano, dice, bueno, entre comillas, lo que sucede es que puede haber una percepción intelectual de la palabra. La palabra llegó a la mente, pero no bajó al corazón. Puede haber un remordimiento, pero no un arrepentimiento. O puede ser religioso, pero no convertido. Entonces llegará el momento en que se puede imitar, pero llegará el momento en el cual no podrá. ¿Por qué? Porque tiene una mente carnal, vendida al pecado. Entonces, el hombre en su estado natural no puede hacer lo bueno, no entiende lo bueno. Es decir, siempre elige lo malo, no puede hacer lo bueno y no entiende lo bueno.
El hombre en su estado natural no puede comprender las cosas del espíritu, pues no es espiritual, sino carnal. Usted ha escuchado conceptos como hermano carnal. Es un hermano, sí, es un hermano, pero es un hermano carnal. Es un hermano que tiende a ser identificado con las obras de la carne y no las obras del espíritu. Se dice que hay una lucha continua entre la carne y el espíritu. Y por eso Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 7, dice que, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Porque el querer está en mí, pero el hacer es el que no puedo. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de la condición cuando no era regenerado. Él era religioso, él perseguía a la iglesia, él mataba a los siervos de Dios, porque en su estado natural, él siempre elegía lo malo, él no podía hacer lo bueno, él no entendía lo bueno, a lo bueno le llamaba malo y a lo malo le llamaba bueno, pero era un hombre lleno de conocimiento, criado a los pies de Gamaliel, pero era un hombre religioso. Pero cuando se convirtió camino a Damasco, cuando se le reveló Cristo, entonces él nació de nuevo para ser un hombre de Dios, un hombre espiritual y no un hombre carnal. Por eso, hermanos, podemos tener sorpresas, pero es debido a eso. Entonces, el hombre no entiende lo bueno. Dice Primera de Corintios, capítulo número 2, versículo número 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El ejemplo claro, conciso, concreto, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio las maravillas de Dios, fue testigo ocular, pero siempre hacían lo malo. Siempre provocaban a ira a Dios, porque iban tras los ídolos de los pueblos paganos que estaban alrededor de ellos. No podían honrar a Dios, al único y verdadero Dios. ¿Por qué? Porque no percibían las cosas que son del Espíritu de Dios, porque ellos estaban anhelando lo de los pueblos paganos, como hoy, que muchos de la iglesia hemos caído en una condición donde anhelamos las cosas del mundo. Entonces, ¿qué acontece? Que no estamos definidos. Somos fusilánimes. Somos de doble personalidad. Pero Dios quiere, porque la mixtura es algo que Dios aborrece. Dios quiere que nosotros seamos definidos. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Por eso dice la palabra en Apocalipsis, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, Dios es un Dios exigente. Por eso, queridos hermanos, la obra en el Señor es trascendental, es
tan significativo que es de vida o de muerte eterna. O sea, esto que estamos viviendo ya va a pasar, hermanos. Piense por un momento, ¿cuántos años cree que le quedan de vida? En el mejor de los casos, usted podría decir, lo que diga no tiene relevancia, pues dice la palabra que la vida es como la flor del campo, que en la mañana florece y en la tarde se marchita. Es como nube que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En ese sentido, el tiempo pasa y estaremos cara a cara con aquel al cual tenemos que darle cuenta. Dios se ha revelado a nuestra vida y ese es un privilegio grande. Pero es de suma importancia ser leal al que nos compró, porque nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, ni le pertenece al príncipe de este mundo, porque ese pecado, al no hacer lo bueno y no poder hacer lo bueno, nos sometió como esclavos de Satanás. Él era nuestro amo, pero Dios nos compró del mercado de pecado y pagó un precio alto. Y el precio que pagó fue la sangre de su Hijo amado. Y ahora somos propiedad de Él. Y por lo tanto tenemos que honrarlo a Él. Por eso, hermanos, el hombre no quiere hacer lo bueno. Y cuando digo que no quiere hacer, entonces el problema ya es de voluntad. Y la voluntad tiene que ver con el alma. Porque el alma, que es la parte insensible del ser humano, es decir, no la podemos tocar. El alma es el pensamiento, sentimiento, emociones, intelecto y voluntad. Pero el hombre no quiere hacer lo bueno. Y no quiere hacer lo bueno porque el problema es su voluntad. Pues está pervertido, rechaza a Dios, ama el pecado. Por eso el libro de Ezequiel nos dice, libro de Ezequiel, capítulo número 3, versículo número 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Está hablando de voluntad dura. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 23, dice la palabra de Dios, en el versículo número 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Es un aspecto de voluntad. La condición espiritual del hombre es de muerte. Dice el Salmo 53. Dice la palabra de Dios, versículo número 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Romanos capítulo número 1 dice la palabra de Dios. Versículo número 18 dice: porque la ira de Dios se conoce, le es manifiesto. Perdón, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, hermanos, puesto que el hombre está depravado, su salvación solamente procede de Dios. Si Jehová nos salva, no hay quien salve. Y el hombre es capaz de hacer lo más malo que usted se pueda imaginar. Termino con un ejemplo de la maldad del hombre. En Segunda de Reyes, dice la palabra de Dios, en el capítulo número 6 y versículo 24, se encontraba Israel sitiada por Samaria, y al tenerla sitiada, los sirios tenían sitiada Samaria y no había que comer porque estaban cerradas las puertas. Y dice, después de esto, versículo 24, Segunda de Reyes 6, 24, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cam de estiércol de palomas
por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Hermanos, lo que acontecía es que la hambruna había generado que se activara la depravación total del ser humano. Una madre nunca va a actuar como actuaron estas mujeres. Pero debido a eso, el rey le dice: si Jehová no te salva, ¿de dónde te voy a salvar? ¿Del lagar o del granero? No tenía nada. Hermanos, si Jehová no salva al ser humano, no hay quien salve. Por eso, todos los que hemos sido redimidos debemos de dar gloria, honra y honor al único y verdadero Dios y vivir con temor y temblor delante de Él. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias, porque a través de su palabra, Señor, comprendemos que el hombre siempre elige lo malo en su estado natural, que el hombre no puede hacer lo bueno, no entiende lo bueno y no quiere hacer lo bueno. Señor, le suplicamos que usted se revele a la vida del ser humano para que pueda, Señor, conocer la verdad y la verdad lo haga libre. En sus manos de amor ponemos cada una de nuestras vidas, creyendo, Señor, que usted es hacedor de maravillas y que no hay nada imposible para usted. Por eso esta noche yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien en medio nuestro que quiera reconciliarse con el Señor, póngase de pie ahí donde está. O habrá alguien que quiera recibir a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Póngase de pie, vamos a orar. Hoy es día de salvación. Hoy es día de misericordia. Habrá alguien en medio nuestro que quiera reconciliarse con el Señor, que quiera entregarle su vida a Cristo. Póngase de pie, vamos a orar. Es una buena oportunidad que Dios nos concede. ¿Habrá alguien? Oramos al Señor. Padre, le damos gracias, porque a través de su palabra comprendemos que el hombre no regenerado se encuentra en una condición de pecado, pero solamente a través del arrepentimiento el pecado puede ser anulado. Por eso le suplicamos que su palabra, Señor, caiga en cada corazón y pueda dar fruto al 30, al 40, 60, al 100 por uno. En el nombre de Jesús de Nazaret, por quien le damos gracias, Señor. Amén y amén.
Gloria a Dios.